Pero cuando hablamos de las tecnologías nativas de la nube pública como tal, bueno, ahí entra una serie de otras consideraciones. Y eso es lo que vamos a estar tocando acá, ¿no? En distintos modelos, etc. Entonces, como estamos un poquito en la hora de la comida, vamos a empezar con este concepto de pizza as a service. ¿Lo escucharon alguna vez? O sea, el tema de pizza as a service a mí me parece bastante simpático si le tienen que contar o explicar a gente que no es del área de tecnología de qué se trata estos distintos modelos que uno puede consumir en la nube, el SaaS, el PaaS, el IaaS, ¿sí? Y la analogía es muy simple, ¿no? Imaginemos que queremos comer pizza, yo puedo ir, comprar la harina, hacer la masa, poner la levadura, prender mi horno, usar mi infraestructura, cocinar de punta a punta y customizar todo lo que quiera a nivel de ingredientes, etcétera. O puedo ir en un nivel intermedio comprando una prepizza en el supermercado y entonces le pongo lo que quiero encima y la cocino yo, la termino yo. O directamente llamo, no sé, la agencia que les interese o les guste a nivel de pizzerías y ¡pum!, llega la pizza a casa. En cualquiera de esos tres casos como pizza, que es el objetivo final, ¿sí? Y en todos esos casos el que se encarga de servirla, de lavar los platos, de atender a los comensales y de alguna forma de disfrutarla, soy yo, ¿sí? O ustedes como usuarios. Es una buena analogía como para ver, digamos, cómo encaja ese modelo de responsabilidad compartida entre lo que ustedes se responsabilizan respecto de la gestión de una aplicación y lo que de alguna forma el proveedor de nube brinda, ¿sí?, a nivel de ya sea infraestructura o una plataforma o directamente la aplicación como tal, como un servicio, ¿sí? Lo interesante del caso, lo mencionábamos en la sesión general para los que estuvieron, es que en cualquiera de esos casos desde el punto de vista contractual, ¿sí?, que usted firma con su proveedor de nube, y desde el punto de vista de responsabilidad como tal, quien usa ese servicio de nube es el responsable, según dice el propio contrato que usted firma, de archivar, respaldar, restaurar y cuidar el ciclo de vida de la información como tal. Y ahí existe hoy en día mucho nivel de confusión para los distintos modelos SaaS y PaaS sobre, digamos, hasta qué punto una nube me cubre o me protege en cuanto al dato como tal, en cuanto al servicio, etc. Porque cada uno de esos servicios tiene sus bemoles y sus detalles que vamos a tratar de ir cubriendo ahora. Entonces, desde un punto de vista muy genérico, cuando hablamos de la nube, decimos que el problema genérico es tener el control, ¿sí? Y cuando hablamos de control es, por un lado, ok, mucha gente colocando distintos tipos de aplicaciones, a veces sin demasiado control, sin, digamos, demasiada formalización. A veces se habla de Shadow IT, ¿sí?, de grupos que salen a rápidamente provisionarse cosas usando los beneficios de la nube pública, esa, digamos, autogestión, etc. Entonces empiezan a correr cargas de trabajo que quizás se vuelven críticas para el negocio, pero que no necesariamente pasaron por un proceso de validación y de análisis y puede llegar a quedar activos de información sin su correspondiente protección. Lo otro es lo que vimos un poquito más orientado en la sesión general para lo que estuvieron, todo lo que es la ciberseguridad. Si bien uno en el data center puede decir que basado en la experiencia, los ataques a sistemas operativos particulares y sus vulnerabilidades, o lo que tiene que ver con ataques directos a hipervisores y por ende todo lo que está encima de esas plataformas, son vectores típicos de ataque, el vector número uno para los ataques en un término general a nivel de ransomware es precisamente la nube, ¿sí? No decimos que la nube es insegura por naturaleza, al contrario, digamos, pueden lograrse esquemas bien seguros en nube, pero, digamos, por su propia naturaleza, a veces, digamos, hay cuestiones que o no bien tenidas en cuenta o descuidadas generan un camino bastante llano para el atacante sobre cosas que están corriendo en nube. Y después el tema del costo, que no es menor, ¿sí? Yo estaba en Amazon en San Francisco el año pasado, el tema principal de lo que fue esa convención tenía que ver con la eficiencia en nube, ¿sí? Digamos, en la medida que la gente ya fue adoptando esquemas de nube, se fue dando cuenta que, bueno, el tema del costo suele descontrolarse rápidamente y que llegar a un nivel de eficiencia es importante para seguir viabilizando los proyectos en la nube. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver con la protección de datos en general, por su propia naturaleza, tiene un impacto muy directo en costo, ¿sí? Piensen ustedes que el propósito, vamos a decir, general de
de proteger los datos, significa que voy a tener que estar copiando todo aquello que tengo en mis sistemas de producción periódicamente a otros medios o a otras ubicaciones, a otros destinos, generando copias, diversos puntos en el tiempo sobre los cuales puedo ir y recuperarme, ¿sí? Entonces, eso genera por su propia naturaleza un montón de información, volúmenes muy, muy grandes de información, que en una primera medida por ahí, digamos, tanto el proveedor de nube está interesado en facturarles, de alguna forma. Y ustedes, por ahí, en una primera medida, cuando el set de datos no es tan grande, no ven el impacto tan fuerte de costo que puede tener. Tarde o temprano, todo el mundo pasa por el mismo camino. Si no tengo una tecnología que va a eficientizar el almacenamiento de esos datos en la nube, ¿sí?, en cuestión de reducirlos, por ende reducir mis costos, asegurarlos, etcétera, ahí ya voy a estar en un problema que también es de costo y que inviabilizaría el seguir corriendo esas cargas en nube. Y por ende todos, tanto proveedor de nube como cliente final, como digamos quizás un tercero, como en el caso de nosotros, todos apuntamos al mismo objetivo, que es viabilizar poder correr de forma segura y protegida esas cargas específicas en la nube. Entonces, un par de verdades que, digamos, todavía a veces siguen siendo desafiadas. Yo la semana pasada hablaba con una compañía muy grande de retail en Sudamérica, que está en un proceso que la propia gente interna en parte piensa que va a ser fantasioso. Y muchas empresas trataron de ir y decir, yo voy a mover todo mi data center o estandarizar todo en una nube en particular. Digamos, mucha gente fue por esa intención o camino. Tarde o temprano es un hecho que vas a terminar corriendo en múltiples nubes, ¿sí? Y el promedio son 3, y quizás es muy típico de decir, corro mis sistemas de colaboración en plataformas SaaS con Microsoft, ¿sí?, 365 y todos sus componentes, etcétera, pero corro mi infraestructura IaaS capaz en GCP, o si hay Amazon o cualquier otra nube más allá de lo que hace Azure. Y ahí es como empiezan a proliferar, y después ni hablemos de temas que tienen que ver con adquisiciones, con cambios de tecnología, y ya la historia la vimos 1000 veces, ¿no? De por ahí el que hoy es tu proveedor de referencia, pasado mañana no te gusta más y quieres cambiar y migrar todo. Entonces tiene el desafío tecnológico de mover esas cargas, pero también el tema de mantener los costos a través del tiempo. Decíamos, la mayoría de la gente, inclusive corriendo en nube, ha sufrido temas de ransomware y pérdida de datos como tal. Y siempre está la opción de decir, bueno, voy a usar mis tecnologías nativas de protección en nube, ¿sí? Cuando las hay. En modelos SaaS típicamente no hay una tecnología de protección en nube. En modelo IaaS PaaS puedo utilizar lo que distintos proveedores me dan. Y ahí cada uno de los proveedores tiene algunas diferencias, pero en términos generales, digamos, hay un tema común, que es el proveedor de nube básicamente te va a monetizar la oferta de respaldo de datos a través de venderte storage, ¿sí? Tal vez vos ves que los servicios de backup como tal son gratuitos, pero eso te lleva a un consumo de storage desmedido que, como decíamos, inviabiliza los proyectos. Entonces, ahora vamos a ir cubriendo los distintos temas y limitaciones que hay con los esquemas de los propios cloud providers y por qué, tanto a nivel de costo como de seguridad y otras facetas, se vuelve necesario usar una tecnología más eficiente. Entonces hablamos de las limitaciones. Y la primera, ligada mucho con la charla de la mañana, aunque en la mañana no hacíamos tanta diferenciación entre nube o sistemas on-prem, etcétera, es todas las cosas que desde un punto de vista operacional se van a dar cuenta, quizás al momento de recuperar algo, etcétera, que necesitan tener. Y ahí hablamos, por ejemplo, del tema de anomalías, o el tema de escaneo de malware en una recuperación. O sea, sería impensado, y de hecho las experiencias sobran, de que voy a ponerme a recuperar cosas cuando sufrí algún tipo de infección sin primero garantizar que lo que estoy recuperando no está infectado. Parece un tema muy simple, pero las herramientas nativas de los proveedores de nube te dan capacidades de snapshot y vuelta atrás, pero no hay una integración o algún tipo de analítica previa que parece básico, pero a nivel operativo es fundamental para no reinfectar todo tu ambiente y recuperar algo sano. Entonces ahí de eso se desprenden algunos conceptos que tocamos muy rápido hoy, pero que les quería comentar. ¿Qué es un clean restore o una recuperación limpia, ¿no? Ese concepto es básicamente, cuando muchas veces hablamos de este tema con gente que está no solo en la nube, sino en el data center, un concepto es, vos tenés que tener, y es un concepto básico de lo que son los ataques de ransomware hoy en día, tenés que tener una ventana
tiempo, ¿sí?, lo suficientemente elevada o grande como para que vos tengas esos múltiples puntos en el tiempo y poder recuperarte del que necesites. Y a veces esa ventana idealmente va hasta 3 meses. Entonces, inmediatamente me suelen decir a mí, yo soy un banco y no me sirve recuperarme de hace 3 meses atrás. Eso no le sirve al negocio. Te entiendo perfectamente. Quizás querés recuperar tu último set de datos limpio, sea tu base de datos, etc. Pero eso no significa que vos no tenés distintos componentes infectados en distintos momentos. Una cosa inherente de los ataques de ransomware es que existe un periodo ventana que, como decíamos, típicamente va de milisegundos a 3 meses, es lo que se vio en la región en todos los ataques y a veces un tiempo intermedio, entre que te infectan el primer sistema, se ponen a jugar en tu ambiente, ver, contagiar otro sistema, etc., y que explota el payload o que el dato es encriptado. En el medio de ese tiempo por ahí hubo exfiltración, etc., pero respecto de dónde me voy a recuperar, digamos, puede haber un periodo de ventana. Entonces decíamos, por ahí a la hora de recuperar un servidor sí uso mi set de base de datos de ayer porque hasta ayer no estaba encriptado, pero no puedo poner un snapshot íntegro que me da el proveedor de nube encima de lo que tengo en producción, porque estoy inmediatamente, si está mi motor de base de datos, mi sistema operativo, otro componente infectado, estoy reinfectando todo. Entonces ahí tengo que tener la capacidad y granularidad de, 1, detectar que está sano y que no. Y vamos a asumir que básicamente cuando estás en ese proceso, vos no detectaste por un tiempo y ninguna de tus herramientas de seguridad infelizmente pudo detectar en ese momento la infección, pero al momento que sabés que hubo una crisis, tenés algún tipo de metodología o herramienta de seguridad para ahora sí saber cuál fue el vector de ataque y cómo detectarlo y no volver a recuperar algo que está mal infectado. Entonces esas cuestiones son importantísimas, pero hablamos de los múltiples puntos en el tiempo. Una de las confusiones tiene que ver con lo que es la resiliencia nube o la durabilidad en nube, que es buenísimo. Tengo 3 copias replicadas, tengo una durabilidad de 5 nueves. Genial, pero eso no significa que si alguno mete mal el dedo o, digamos, tengo un ataque informático, qué sé yo, por más que haya réplicas, se perdió todo, ¿sí? O sea, tecnología de replicación es para continuidad operativa, pero no es una estrategia que sirve para recuperarte de un ataque de corrupción de datos, porque ahí necesitas múltiples puntos en el tiempo. Entonces, volviendo a qué es este concepto de Clean Restore, es el hecho de poder tener identificado en tu set de respaldos qué está limpio y qué no, de forma de que cuando pedís un restore tradicional te va a traer la información tal cual estaba, infectada, no infectada, tal cual estaba, ¿sí?, íntegra. Pero si decidís hacer, porque viste que estás en ese escenario, una restauración limpia, ok, sabiendo en las distintas imágenes qué está comprometido y qué no, puedo garantizar que solo recupero de la última imagen o la que selecciono las cosas limpias y que automáticamente con la inteligencia del producto voy a buscar los archivos que me faltan de las últimas copias que capaz tengo de hace semanas o meses atrás. Y si eso no es el set de datos de la aplicación per se, sino que es, digamos, aplicativos, archivos de, no sé, de motores de base de datos, aplicaciones como tal, genial, es perfectamente válido poder hacer esa combinación entre lo último que tengo a nivel del set de datos y quizás imágenes anteriores de otro tipo de contenidos que se comprometieron en un tiempo anterior durante esa ventana. Entonces es un tema muy muy importante, tangencial, pero me gusta tocarlo porque aplica a nube, aplica a todos lados y muchas veces me dicen, no, yo tengo una semana en disco porque recupero de disco y a mi negocio no le importa recuperar de disco de algo de hace 3 semanas, 4. Considera ese escenario, la naturaleza del problema y que muy probablemente es inteligente tener múltiples puntos en el tiempo del cual recuperar porque voy a tardar en darme cuenta que fui infectado y quiero tener esa flexibilidad de recuperación. Entonces, el Clean Restore me garantiza el poder recuperar información limpia y ese tipo de tecnologías me habilitan este concepto también de bóveda segura, que es igualmente implementable en nube como puede ser implementable on-prem. ¿Sí? Cuando hablamos de implementarlo en nube,
es básicamente tener un ambiente segregado al nivel de networking, ¿sí? Donde hago esos escaneos antes de recuperar, donde estoy chequeando anomalías de la información que estoy llevando, donde puedo recuperar sin el riesgo de reinfectar otro ambiente, ¿sí? Entonces eso es algo muy típico, y el concepto que viene del data center con hardware dedicado y quizás físicamente separado, hoy en día se hace mucho en nube. La mayoría de los proveedores de nube brindan capacidades de inmutabilidad de datos a nivel de object lock, etcétera, digamos en la nube, y eso se puede aprovechar para tener esas copias también inmutables desde la nube, ¿sí? Entonces son un montón de tecnologías interrelacionadas que desde el operativo por ahí a veces se confunde un poco, se vuelve complejo, pero que son consideraciones que las voy a tener que tener a la hora de recuperar un ataque de estos, y nada de eso está disponible con las herramientas nativas de un proveedor de nube, que son muy básicas. La segunda tiene que ver con lo que es los costos, ¿sí? ¿Cuántos conocen el concepto de deduplicación? La deduplicación es algo que ya es estándar hace quién sabe si 15 años en el mundo del respaldo, y es básicamente el hecho de poder guardar eficientemente la información a nivel de espacio, a nivel de tamaño. Ustedes saben que si bien tomamos esos múltiples puntos, quizás un respaldo por día o más, etcétera, la información de hoy no es tan distinta de la de ayer, que la de hace una semana, que hace 2 semanas. Hay un caso que lo grafica muy bien con una telco en México que, digamos, tenía que, por regulación, guardar para sus aplicaciones también de nube 12 copias frescas de las cuales recuperarse por un periodo, digamos, de algunas semanas, y después una copia mensual que iba a guardar durante 10 años. Si sacamos las cuentas, son 132 copias de información. Y esas 132 copias de información almacenadas en la nube sin ningún nivel de optimización, por más que la información es tremendamente redundante y repetida, y no hay billetera que aguante, ¿sí? O sea, estamos generando volúmenes inmensos. Si bien hoy en día hay algún nivel de optimización de los proveedores de nube de cómo toman esos snaps, no existe la deduplicación, que es básicamente comparar las informaciones que respaldé de cualquier tipo de sistema con lo nuevo que estoy respaldando y solo guardar aquello que cambió y reutilizar los pedacitos o bloques de información que ya tenía de antes para reducir el espacio. Eso en la práctica, tanto on-prem pero también para los tipos de datos que vemos en nube, tiene la capacidad en la práctica, en la realidad, de reducir en más de un 90% y en algunos casos el 97% del almacenamiento. Imagínense pagar 90 o 97% menos de almacenamiento en nube que llega a la factura todos los meses. Eso es, digamos, un impacto súper importante y algo que tarde o temprano se va a tener que tener en cuenta, digamos, para la viabilidad de una aplicación o producto en la nube. La otra cuestión tiene que ver con escalabilidad, ¿sí? A mí me pasaba en una petrolera hace un tiempo que decía, yo tengo que mover tantos petabytes a nivel de backup y tengo este RT o RPO, ¿sí? Tiempo de recuperación, punto de recuperación. Genial. Entonces veamos qué tipo de infraestructura tenés que tener. Sacamos la cuenta y, bueno, para mover ese volumen de datos en tu nube vas a necesitar 16 servidores. Ah, pará, pero esa cuenta me sale $1 millón, yo no tengo cómo pagarlo, pero tenés que llegar a esos niveles de servicio. Entonces empieza digamos, el compromiso entre lo que voy a pagar en nube y lo que, de alguna forma. Ahí vamos a llegar un poquito más adelante de cómo lo resolvemos y qué cosas hacemos que son únicas en el mercado. Pero siempre que hablamos de performance es costo de lo que estoy pagando a nivel de infraestructura respecto de la performance que yo puedo sacar de cualquier tipo de infraestructura, ¿sí? Y después, bueno, la complejidad que se pone muy, muy de manifiesto inmediatamente que ya entiendo y considero que estoy operando distintas nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer ante una recuperación que implica servicios en distintas nubes públicas? Voy a tener que usar esquemas y herramientas nativas en Amazon, otro en Azure, otro en Google, otro en OCI. Bueno, operativamente se vuelve bastante complejo. Además es bastante manual el proceso de dar de alta a los servidores y no es centralizado, lo que trae dos grandes problemas. Uno de eficiencia operativa y otro que no es menor respecto de auditoría, reporte o visibilidad, o poder mostrar que estoy bien protegido en una nube, en múltiples nubes, en esquemas diferentes, IaaS, PaaS, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar algunos de estos detalles, pero bueno, son las consideraciones que hay que tener en el mundo de protección de datos en la nube. Aprovechamos también para, digamos, contarles lo que es alta. Pusimos un nombre latín
para todo lo que es digamos, la línea de productos de Veritas pública, específicamente, ¿sí? Algunos de ustedes quizás conozcan las marcas que Veritas comercializó por mucho tiempo en el data center y que de alguna forma también implementábamos hasta ahora o usábamos en la nube. NetBackup, por ejemplo, como la herramienta más conocida, más vendida para lo que es protección on-prem y durante un tiempo también en la nube. Pero hay, cuando hablamos de la nube pública, detalles, vamos a decir las cosas como son, técnicos que son inherentes a la nube y tecnologías que aplican solamente la nube, ya ese es un diferenciador técnico. Hay otro tipo de temas hasta marketineros, si queremos ver, porque quizás querés llegar a un administrador de nube en lugar de un administrador de storage, o sea, cómo llegás a la persona a la que le importa y está a cargo de ese tipo de cosas. Entonces, hay un tema de posicionamiento de marca, pero también hay temas de modelos de pago, de consumo alineados con los modelos de nube. Entonces, hay ciertas diferencias comerciales, digamos, de llegada al mercado y también principalmente técnicas que hacen que valga la pena, digamos, tener una línea definida. Al final del día, las formas de operar, la integración entre lo que es mi solución on-prem y mi solución corriendo en distintas nubes, es la misma consola centralizada, algo vamos a ver ahora, pero quizás tengo NetBackup en mi ambiente on-prem y tengo, no sé, Alta Data Protection, que sería la solución de backup, ex NetBackup, ¿sí? Para los que conocen NetBackup, en la nube pública con este nombre. Entonces van a ver que las mismas problemáticas que resolvíamos en el data center, ¿sí? Archivado datos, protección de datos, disaster recovery, replicación, clasificación, supervisión, monitoreo y una serie de cuestiones que resolvíamos en el mundo on-prem, hoy tienen las mismas capacidades con tecnologías nativas de nube, ¿sí? Bajo el portfolio de Alta. Entonces, Alta Data Protection, Alta SaaS Backup, Alta Archiving, etcétera, etcétera. O sea, es un tema de marca, pero también tiene, digamos, y ahora vamos a ver algunos detalles técnicos inherentes de nube que hacen bueno que tengamos un nombre específico para la oferta, por más que las interfaces, la forma de operación sea centralizada, similar, etcétera. Entonces, tocábamos algunos de estos temas, ¿no? Y el primer gran tema cuando hablamos de protección de datos en nube, decíamos, es el costo. Dimos algunos ejemplos y cómo inviabilizaba el tema de costo algunos proyectos en nube. El hecho de poder reducir la cantidad de storage en más de un 90%, el uso también de los recursos de cómputo, vamos a ver ahora significativamente, seguramente me acercan a una situación en la cual el costo sea mucho más manejable. Hablamos de la parte de ciberresiliencia. Esto es un resumen general, digamos, de las cosas que vamos a ver en un poquitito más de detalle ahora. Otra de las cosas interesantes es lo que tiene que ver con cubrir algunas cargas que casi que son medio nuevas en la nube, pero no tanto. ¿Sí? Por ejemplo, microservicios, Kubernetes. Entonces, hablamos de KS, AKS, ¿no? O a veces el propio OpenShift que corría on-prem, que lo estoy corriendo en nube. Ahora salió Oracle con OKS, digamos, distintos sabores. ¿Cómo puedo lograr respaldar todos esos sabores de microservicios Kubernetes, pero también de portabilidad? Digamos, en este momento todo el mundo, tenemos bancos con 25 30 clústeres de Kubernetes con miles de pods corriendo on-prem, pero todos tienen las ganas, y algunos ya lo están haciendo, el desborde a la nube pública. Porque en algún momento de tu operación vos querés correr esos servicios elásticamente en la nube y aprovechar esa elasticidad y ese pago por uso que te da la nube. Entonces, genial, lo podés usar, pero entonces, ¿cómo muevo mis cargas eficientemente entre distintos sabores de microservicios, etcétera? Bueno, es algo que podés hacer con esta tecnología, más allá de cubrir y proteger las cargas más tradicionales de nube como unías un PaaS. El tema de microservicios se está poniendo muy, muy de moda en la nube pública también, y es una carga que hay que proteger. Decíamos en la sesión de la mañana que hay muchos casos donde, digamos, la gente propia nos explicó a nosotros los por qué como vendor de tener o verse obligado por una solución de protección de datos de microservicios, y decíamos que no dan los tiempos ni aún para recuperar máquinas volátiles. Imagínense si además tienen datos persistentes sobre esa estructura de microservicios. Es inviable. Entonces, portabilidad de la aplicación entre distintas nubes, de on-prem a nube, ida y vuelta, es un tema también desde el operativo súper importante. Hablamos de la analítica, hablamos de la necesidad de entender qué está pasando en mi operación, poder probarlo, poder contestarle a un auditor si tengo que responder, y poder recuperar rápidamente con tecnologías eficientes por ahí que me permitan también usar el potencial de la nube como un target o un destino de recuperación, ¿sí? Muchas veces hay mucha gente que toma la estrategia de decir, por ahí no tengo un DR site,
y replico mis respaldos a la nube y con una automatización puedo recuperar en una nube y pagar el día que lo necesito como servicio de correr eso que eran máquinas virtuales o que era una infraestructura que corría on-prem. Ahí también puedo usar el pago por uso y la elasticidad de la nube en la medida que existe esa portabilidad de datos entre distintas infraestructuras. Que de nuevo, si lo hacen con una herramienta nativa de un proveedor de nube, va a funcionar para esa nube y dentro de esa nube. Pero si quiero tener más flexibilidad de operación entre lo que es el mundo on-prem y las distintas nubes, vale la pena. Cuando hablamos de costo, acá tenemos un ejemplo que lo grafica y ya están, digamos, lo que se asume a la derecha, ¿no? Un petabyte de datos, etcétera, etcétera, qué crecimiento. Un escenario que, bueno, puede ser bastante razonable, ¿no? Y decíamos que con la tecnología nativa de un proveedor de nube, no pago por el servicio de respaldo, etcétera, tengo soporte, pero es básicamente costo de almacenamiento sin optimización. El hecho de agregar esa optimización me baja los costos, pero estoy viéndome obligado a agregar un costo de cómputo. O sea, necesito procesamiento para reducir esos datos y bajar el costo de almacenamiento. Que lo bajo de distintas formas. ¿Sí? En la nube ustedes pueden almacenar respaldos en storage caliente, que es caro, ¿sí? A nivel de bloque. Lo pueden hacer a nivel de objetos en tiers más o menos fríos, tiers de archivado que son más económicos, y siempre considerar los costos medio, no ocultos, pero digamos que existen ahí. Por ejemplo, costos de egreso que típicamente superan a los costos de almacenamiento en nube. Muchas veces nos pasó que distintos proveedores de nube compitiendo en un proyecto querían ofrecer por ahí almacenamiento para un proyecto de backup. Pero entonces si corro en Amazon y lo quiero mover a OCI, bueno, podés competir en almacenamiento, pero el costo de egreso te sale el doble que el costo de almacenamiento, medio que inviabiliza esa posibilidad de mover el dato afuera. Por otro lado, y se ve constantemente, en el data center típicamente tenías redundancia, ¿sí? Vos replicabas entre distintos data centers, tenías tus copias en distintos lados, se perdía una copia, había una redundancia. Y muchas veces hay confusión que en la nube, con esa durabilidad, etcétera, vas a estar cubierto. Bueno, pero lo decíamos hace un rato, la replicación no te va a cubrir, es un único punto en el tiempo, cómo genero los puntos en el tiempo y cómo si alguien quizás administrativamente me roba las credenciales y me borra un data center entero en la nube, cómo tengo una separación administrativa o agrego capas de inmutabilidad o agrego copias en otras regiones o potencialmente en otras nubes o data centers para garantizar que pase lo que pase, siempre tengo un lugar al que ir para recuperar mis datos ante escenarios complicados. Entonces, son consideraciones importantes porque tienen un impacto directo de costo. Cuanto más copias pongas en la nube, más va a haber que pagar. Pero ahí está el balance entre la resiliencia y no confundirse entre esos conceptos de durabilidad contra resiliencia como tal. Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones que podemos hacer. Una es la de utilizar, digamos, nuestra solución como software corriendo en la nube, usando almacenamiento más económico que ustedes tendrán en su propio tenant para almacenar ahí esos respaldos. O Veritas te ofrece en la mayoría de las nubes y expandiéndose un servicio de almacenamiento de backup que llamamos Alter Recovery Vault. No es ni más ni menos que almacenamiento de backup como servicio, ¿sí? Con algunas ventajas de lo técnico, por ejemplo, una separación a nivel de credenciales, a nivel de seguridad. O sea, Veritas es quien tiene las credenciales. Si te robaron tus credenciales, si te borraron tu data center, esa copia primaria o secundaria que está en el almacenamiento, en el tenant Veritas, está bajo control de un tercero, en este caso Veritas, te da un punto más de seguridad. Más allá que además del control de credenciales o administrativo, tenés inmutabilidad nativa en esas copias, etcétera, digamos, puede ser una alternativa para almacenar. Y ahí tener en cuenta que, bueno, cuando hacemos esos modelos, Veritas asume el riesgo de gastos de egreso cuando tenés que hacer una recuperación masiva. Entonces te da más predictibilidad de costo. Yo no te voy a cobrar en la oferta por restaurar los datos cuando los tengas que restaurar, en la medida que lo uses en escenarios reales, etcétera, no abusando del servicio. Pero si lo haces en tu propia infraestructura, a veces usas un tier frío de almacenamiento, que es más económico, pero los costos de lectura, más allá de la performance, son bastante lentos o prohibitivos, ¿sí? Entonces, le ha pasado
muchas empresas que tienen, digamos, o están corriendo muy económicamente, pero en un escenario de recuperación donde hay que leer la información que guardé a un costo muy bajo, el costo es millonario, ¿sí? Entonces, considerar los distintos tiers, los distintos niveles que hay en nube, y no solamente desde el punto de vista de costo por almacenamiento, sino potencialmente del costo de lectura, ¿sí?, que pueda llegar a tener. Hay respaldos que uno guarda por un tema de cumplimiento, típicamente no son muy accesados, y respaldos que uno potencialmente va a usar para recuperarse si algo falla. Y ahí puede haber un impacto de costo alto. En ese storage como servicio de Veritas, que es una opción separada de lo que son las capacidades de respaldo, digamos, es como que el proveedor toma el riesgo y tenés más predictibilidad de costo el día que tengas que leer esos respaldos de nube, ¿sí? Habíamos hablado que, digamos, hay una posibilidad de ver todo el mundo de protección de datos en múltiples nubes, inclusive en el data center, etcétera, y mejorar la operación. Bueno, dentro de esta familia alta de productos, digamos, de ofertas en nube, tenemos AltaView. AltaView es un componente que, si ustedes tienen cualquier solución de protección de datos de Veritas, Alta SaaS, Alta Data Protection en la nube, NetBackup on-prem, ustedes tienen acceso por estar en la suscripción de esa oferta. O sea, no es un producto que tiene un costo. Si son clientes de Veritas, ¿sí?, lo pueden usar hoy mismo, es parte de lo que ustedes tienen como derecho para utilizar, y está muy bueno porque, entre otras cosas, me va a permitir automatizar digamos, la actualización de mis appliances, de mi software de backup, ¿sí?, mantener todo más actualizado desde un punto de vista centralizado, tener una visión general de todas mis políticas y mi operación centralizadamente, mi exposición a riesgo, mi analítica, ¿sí?, y todo eso como un servicio en nube sin tener que implementar infraestructura del lado de ustedes. Centralizar la visibilidad de múltiples nubes, múltiples dominios dentro de una nube on-prem. Hay una segunda tecnología que es revolucionaria y, para ser sincero, todavía muchos de nuestros propios clientes no la terminan de entender. Y es normal porque es algo que es único en el mercado y que estamos empujando porque vemos esa necesidad. Y se llama CloudScale. No es un producto, sino que CloudScale es como la arquitectura escalable, basada en microservicios y por ende aplicable a ambientes de nube, que permite que ya no tengas una infraestructura fija de respaldo, sino que tengas una infraestructura elástica, ¿sí? Y eso está interesante porque, ¿se acuerdan el ejemplo que mencioné hace un ratito? El cliente que, si quería mover en tiempo y forma esos datos, necesitaba 16 servidores, pero no iba a pagar por los 16 servidores. Bueno, si ahora de repente te des una solución que va a consumir ese power solo en el momento que lo usa y no las 24 horas del día, tu reducción de costo en cómputo, memoria, etcétera, en nube que pagás por uso, se va a ver drásticamente reducida. Para tener esa elasticidad, digamos, hubo una inversión muy grande de Veritas para generar esa arquitectura. Ojo, la aplicación, el servicio, la forma de uso es la misma que en cualquier versión de Veritas, de NetBackup, de Alta Data Protection. No cambia la forma de operar ni las capacidades, cambia la arquitectura de base que te da una opción de hacer un despliegue en nube que te va a reducir y ayudar en los costos. Hoy nuestras soluciones de Data Protection pueden correr, digamos, en esquemas scale out o scale up, ¿sí?, en appliances o infraestructura de terceros on-prem, puede correr en IaaS si lo necesitan correr en la nube, puede correr con esta tecnología CloudScale en microservicios en la nube y ser, digamos, elástica. El año que viene ya hay varios clientes corriéndolo, inclusive en Latinoamérica, inclusive van a ver una oferta as a service como SaaS de Veritas en la nube, ¿sí? Eso ya tiene nombre, tenemos clientes corriendo en la región, etcétera, pero no lo estamos masivizando porque queremos garantizar la calidad del servicio antes de salir masivamente. Alrededor de marzo del año que viene debería estar disponible para cualquier cliente a nivel mundial. Si alguno está interesado en ser parte del piloto, digamos, que estamos corriendo, nos avisan y encantados. Pero entonces, fíjense que les ofrecemos el software a nivel de elasticidad que pueden gestionar ustedes mismos, también la oferta as a service. Son distintos tipos de servicio que ustedes tal vez les guste más consumirlo de una forma u otra. El propósito es el mismo, como en la pizza. Era comer pizza, acá es respaldar los datos de la forma más eficiente, segura, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de CloudScale,
vamos a ver dos grandes temas. El primero, ya lo tocamos bastante, así que no los voy a aburrir. Esa reducción drástica de más del 90% en el consumo de storage en la nube, que viabiliza el costo, viabiliza el proyecto de nube y la protección con tecnologías en la nube. Y no solamente el costo, decíamos, además tenés temas de seguridad, ¿sí? La integración es nativa a nivel de nube. Algo que es muy importante es el concepto de integridad, que no te lo dicen muchos service providers, pero es fundamental. O sea, ¿cómo me integro con la aplicación? ¿Me estoy integrando con la aplicación o me estoy integrando con una instancia de una máquina? Es decir, mi respaldo es lo que se llama crash consistent, o sea, o hay una integración con la aplicación para bajar, digamos, buffers en memoria y garantizar que estoy tomando un respaldo consistente desde el punto de vista de la aplicación que está dentro de la instancia. Eso es muy importante porque eso en algunos casos permite recuperar, en otros acelera mucho el tiempo de post-recuperación para volver tu base de datos a un estado estable, ¿sí? Entonces la integración profunda con lo que hay dentro de la instancia no es un tema menor y no es una funcionalidad nativa de las soluciones de nube. Entonces, bueno, ahí ven una serie de ventajas que ya habíamos hablado, ¿sí? En cuanto a malware scanning, etc. Y la segunda parte es esta tecnología elástica que hablábamos, donde te puede ayudar a reducir no solo de storage, sino tu cómputo en nube, tu, digamos, uso de recursos en nube. Y tiene una ventaja que además a mí me simplifica la vida desde lo que es mi trabajo en particular, pero creo que a ustedes también. Cuando uno armaba una infraestructura de protección de datos, on-prem o en la nube, ¿qué hacía? Sizing. ¿Qué es esto del sizing? Esto del sizing es, ok, qué cargas de trabajo tenés, qué volumen de datos, qué necesidades, qué tiempos tenés que cubrir, y vamos a disponibilizar una infraestructura fija, on-prem o en nube, que esté en línea con tu necesidad de transferencia, movimiento de datos. Y eso tiene un costo. Desde el momento que existe una tecnología nativamente elástica, no hay que hacer más sizing. Yo implemento en esa arquitectura la herramienta de respaldo y dentro de los criterios que ustedes le fijen, máximos, mínimos de uso, la herramienta va a desplegar la cantidad de recursos que necesite para cubrir con el workload o trabajo que ustedes le den. ¿Sí? Entonces es una ventaja alterna que ayuda al día uno, pero también el crecimiento, esos proyectos de se está quedando corta la plataforma de respaldo, vamos a poner más recursos, más servidores, más cosas. Bueno, ese cálculo, esa compra con una solución elástica desaparece ese problema, ¿sí? Entonces, esa tecnología de CloudScale, acá hay como un, digamos, pequeño demo, pantallazo. Lo único que de alguna forma busca mostrar este slide o este demo es que si ustedes van viendo a nivel del tiempo, el consumo de recursos, la cantidad de nodos que se utilizan, la cantidad de procesos que están corriendo, es dinámico. Va subiendo y va bajando en función de la carga de trabajo en el momento del día, ¿sí? Cosa que antes no era posible. Ustedes hacen un scale out, pusieron 16 nodos, bueno, a pagar por los 16 nodos 24 horas del día, lo use o no lo use, porque si no, no hay acceso a los datos. La arquitectura scale out en algún momento se posicionó como la última Coca-Cola del desierto para la nube, pero no aplica para los esquemas de nube, por lo que estamos viendo. Digamos, agrega cómputo, está buena desde el punto de vista de agregar procesamiento, capacidad de CPU para restauración, pero me obliga a pagar por esos recursos. Y si yo estoy en el data center, capaz los pagué y los uso a libre albedrío. Si voy a un esquema de nube, no, ya no. Pago por uso en el momento que tenga que usar esos recursos. Entonces, eso es único en el mercado, es muy bueno, y es un concepto nuevo que estamos introduciendo y que cada vez se va a hacer, entendemos, más relevante, porque tiene un impacto directo al costo y a la performance. Habíamos hablado también de lo que era la detección, la protección, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se utiliza y para qué? Lo primero es poder cubrir cualquier tipo de fuente de datos, ¿sí? Algunas portables a la nube pública, algunas, como puede ser un VMware, ¿no? Que muchas veces en distintas nubes corren sobre VMware, o cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Y poder proteger esas cargas y hacer una detección, como decíamos, de anomalía. Ahí me voy a repetir un poquito entre lo que dije hoy y lo que dije antes para los que estuvieron a la mañana, pero es básicamente que hay un proceso que es nativo de la propia solución de respaldo, ¿sí? No es una solución de terceros, no es un costo adicional, no. Es simplemente que utilizo la información que estoy colectando en el proceso de respaldo
para correlacionarla, aplicar tecnología de Machine Learning, que me va a decir si algo está medio mal. Y esa tecnología de Machine Learning se va volviendo más sensible a medida que pasa el tiempo, no solo en base a que va entendiendo el funcionamiento cotidiano, semanal o mensual de tu operación de respaldo, sino también el input que le da el propio administrador. Si la herramienta te levanta la mano y te dice, en este servidor parece que hay algo raro, aparecieron un montón de archivos nuevos, no duplicables, extraños, y te da el contexto de lo que vio, capaz que esa anomalía puede estar relacionada con un ataque de corrupción o ransomware, o capaz que justo corriste un proceso de pago de nómina que generó esos datos nuevos el 31 o a fin de mes. Si el software después, ante el input del propio administrador, dice, pará, eso era un proceso normal de negocio, estaba bien, lo podemos seguir, digamos, o lo consideramos, y el Machine Learning lo va a aprender y lo va a manejar como algo normal, y cada vez se vuelve más sensible en cuanto a detectar esas anomalías. Cuando detectas esas anomalías, ahí ven algunas tecnologías, y en los próximos días van a salir cantidad de alianzas o, digamos, nuevas tecnologías, las más conocidas y más grandes del mercado a nivel de seguridad, que se integran directamente con la plataforma de respaldo. ¿Qué hace la plataforma de respaldo? Viabiliza una copia read-write sobre el respaldo que tenés y la pone a disposición de motores de seguridad a los que vos le confiás. No somos nosotros Veritas diciendo, usa este motor. Por más que embebemos un motor, digamos, sus grupos de seguridad definirán cuáles son las tecnologías adecuadas. Nosotros nos integramos con eso y básicamente podemos escanear imágenes que la detección de anomalías dijo, ahí parece que hay algo raro, chequémoslas. Y si se detecta algo extraño, a nivel de indexación o catálogo, se define qué tipos de elementos estaban corruptos o infectados, y esos no se van a usar para una restauración en la medida que pidan una restauración limpia, ¿sí? Después, el último punto en cuanto a esa detección es el escaneo antes de la hora de la verdad, antes de la restauración final, para saber que no estoy restaurando lo infectado, y bueno, y recuperar flexiblemente a cualquier lado, a cualquier otro ambiente, ¿sí? AltaView lo tocamos un poquito, digamos, es, como decíamos, un servicio al que tienen acceso por consumir cualquier herramienta de protección de Veritas, ¿sí? Y lo que busca es esa consola centralizada, multinube, multiambiente on-prem, multidominio. Hoy tenemos, no sé, clientes que a nivel del propio data center tienen 65, 70 dominios. Entonces, ver eso dominio por dominio es inmanejable. Si además le estamos agregando ambientes de nube pública en distintos lugares, distintas regiones, se vuelve absolutamente inmanejable, y ahí es donde está la necesidad de tener esa consola que, como ven ahí también, reporta sobre lo que va a ser la oferta de backup as a service. O sea, no importa el sabor o el modelo de implementación o cómo consumen ese servicio de protección de datos, lo que tiene que ver con la analítica, lo que tiene que ver con la visibilidad, es centralizado y único, y siempre está ahí. Algunas de las características, digamos, de lo que es Veritas AltaView: te mejora la eficiencia operacional, puedes hacer análisis de mitigación de riesgo, tenés algunos chequeos inclusive a nivel de reporte específicos para detección de ransomware, ¿sí? O sea, hay una cantidad de cosas que podés hacer con esa herramienta. Entonces, en resumen, para lo que es la oferta, estás haciendo cosas sobre la copia primaria. ¿Qué pasa si eso se corrompiese? ¿Qué pasa si eso se borrase? ¿Es una única copia, replicado o no? Desaparecen todas las instancias, todas esas copias, etc. Y como decíamos, si bien hay un best effort en algunos casos del proveedor de tratar de resolverte algo que se te pierde, no hay ni niveles de servicio definido, ni garantía de recuperación. Y se volvió bastante común un escenario que a mí me da miedo, porque, digamos, primero te llevas el exchange o el sistema de correos a la nube, lo primero, lo más típico, que estaba mega protegido en los ambientes on-premise. Y lo llevas a la nube creyendo que porque está en la nube está asegurado. Bueno, no es así. Entonces ahí ya hay un riesgo inherente. Se probó en las últimas semanas, donde decían, bueno, hay notas, lo pueden buscar en internet, que un ataque supuestamente del gobierno chino, al gobierno americano, todas estas historias políticas, donde una cantidad de cuentas de alto grado, digamos, fueron violadas, y por ende esos datos pueden ser, se probó, digamos, por más que es un servicio SaaS, el servicio SaaS fue vulnerado, y
nadie quita, es tecnología que, como decía un mago argentino bastante terrible, puede fallar, ¿sí? Todo puede fallar. Entonces, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Muchas empresas están moviendo grandes filers, ¿sí? Que tenían on-prem y que protegían muy bien, y eso que lo movían on-prem se lo lleva a la nube a sistemas de colaboración para sacarle las ventajas a todo lo bueno que te da la nube. ¿Sí? Entonces podemos usar mejor la información, colaborar, etcétera, etcétera. Lo interesante es que cuando te lo llevas a la nube no hay protección de esos datos que antes tanto cuidabas on-prem. Y que el software malicioso hoy en día lo primero que hace es matar el versionado, asegurar que no tenés copias viejas o de dónde recuperarte, encriptarte la información porque infectaron un endpoint que está accesando ese repositorio de datos y la información se fue y no hay manera de recuperarla. Ese tipo de ataque está pasando muchísimo. Bueno, esto lo habíamos visto a la mañana, distintos vectores, ¿sí? Que tienen que ver con no solamente ataques informáticos que, digamos, pueden generar la pérdida de información, y esto lo comercializamos como servicio. Si usted tiene la aplicación primaria corriendo esa service, la secundaria también. Digamos, es un servicio SaaS que inmediatamente se liga con tus fuentes de datos, ya sea Exchange, SharePoint, todos los que mencionamos antes, y te los protege como servicio, con inmutabilidad, con un tenant dedicado, que puede ser de ustedes o del propio Veritas, como lo quieran consumir, ¿sí? Con todos los temas de seguridad, autenticación multinivel, etcétera, toda la seguridad que necesitan tener ahí. Entonces, una forma muy fácil de proteger todo lo que sean servicios SaaS, como un servicio, directamente, de la misma forma que ustedes están consumiendo los propios servicios SaaS y pagar por eso. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si debemos estar acercándonos. Yo no tengo reloj acá, no sé si cuánto nos queda o me sorprendo. 5 minutos. Estamos bien. Entonces, nada, digamos acá algunos de los motivos por los cuales, digamos, usar este tipo de servicios SaaS para proteger tus cargas SaaS. Y más allá de lo que hablamos de Microsoft, más allá de lo que hablamos de G Suite, también Salesforce, ¿sí? Por ejemplo, es uno de los aplicativos SaaS que podemos proteger, Box, ¿sí? Como sistema de colaboración, y hay varios más, Slack, ¿sí? Algunos de los más típicos ahí están soportados por este servicio. Que además, digamos, a nivel de arquitectura, performance, está muy por encima de cualquier opción competitiva en cuanto a lo que es. Ojo cuando piensen en la protección de estos sistemas SaaS, porque todo se hace a través de APIs, vos no tenés control de la base de datos, porque en un servicio SaaS la protección de esos activos es inherentemente lenta, por más de que la solución tiene la escalabilidad y va N veces más rápido que alternativas, es inherentemente lenta y deberías tener una estrategia de recuperación que priorice algunos mailboxes, algunos usuarios, la información más nueva, así como haces a nivel de activos en el data center, bueno, hacerlo dentro de lo que es la aplicación como tal en el servicio de nube, ¿sí? Y tener definido en tu escenario de disaster recovery las priorizaciones o prioridades de qué recuperar primero, porque como decimos, esa transferencia de datos a través de APIs es inherentemente lenta y no podés basarte en que va a ser, digamos, apretar un botón y que se te recupere todo su sistema SaaS del día a la noche. Acá la pueden leer, digamos, algunas de las grandes cantidades de tecnologías de protección o de seguridad embebidas en el servicio, y todas son importantes para evitar distintos vectores de ataque. Entonces, nada, decíamos tenant dedicado, no es una cosa menor. Hay soluciones en este espacio que, digamos, comparten el tenant con N compañías. Cualquier compañía más o menos o entidad más o menos grande, si se entera o si, digamos, sería un inmediato no el compartir, digamos, con otros clientes la infraestructura donde están salvaguardados sus datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, hay una serie de cuestiones que se puede tocar mucho más en detalle técnico, pero son importantes. Y el último punto, digamos que es tangencial, pero que muchos clientes le están viendo mucho valor, es el de reducir tus costos de almacenamiento en SharePoint, ¿sí? Que suelen ser bastante altos si tenés grandes granjas de SharePoint, etcétera, porque con tu licencia de usuario tenés acceso a un determinado
tamaño, ¿sí?, que puedes consumir, pero cuando te pasas de ahí tenés que empezar a licenciar almacenamiento por encima de eso. Cuando crece mucho tu granja, etcétera, bueno, ahí el costo se va a las nubes. Y bueno, la solución que protege el dato también puede trabajar como un archivado, es decir, la información vieja la puedes guardar en un servicio mucho más económico y mantener apuntadores, ¿sí?, para que el usuario siga viendo la información, pero que moviste físicamente de un servicio caro y de alta performance, primera línea, a un almacenamiento de respaldo y en este caso también de archivado de datos históricos. Entonces, pudiera ser que algunos proyectos, de hecho, se paguen solos por la reducción de costo, digamos, del servicio de nube. Y además de eso estás generando un backup. Y cuando hablamos de backup, piensen en una copia secundaria bajo tu control, en un media externo que no es la copia primaria, que la replicación no alcanza y que te garantiza la recuperación si revienta todo el servicio productivo primario, porque la tenés vos, la podés llevar donde necesites, además generar copias terciarias, etcétera. Pero, digamos, eso es lo que realmente una copia que garantiza recuperación, no un nivel de protección sobre lo que está en producción como tal. Así que bueno, ahí tocamos varios temas, hablamos de SaaS, hablamos de IaaS, hablamos de elasticidad, hablamos de algunas cosas a tener en cuenta en ambientes de nube. Y nada, como siempre estamos a disposición si tienen cualquier proyecto de protección de datos on-premise o en cualquiera de las nubes públicas. Van a ver que la tecnología que tenemos, como les mencionamos, es realmente muy fuerte, única en el mercado, producto de muchísima inversión que hicimos los últimos años. Y bueno, ahí seguimos tratando de ayudarlos a sentirse lo más seguros posibles y poder afrontar cualquier tipo de ataques como veíamos a la mañana, ¿no?, que están ocurriendo y lo vemos en el día a día. Así que eso es todo lo que tenía, espero que haya sido útil y si no, me contactan en cualquier momento para tratar de complementar un poco más. Muchas gracias.